José Manuel Olivares, joven de 35 años, de esta generación que yo hablo, que yo a veces titulo como heroica, ¿no? Del movimiento estudiantil del 2007, médico egresado de la Universidad Central de Venezuela, especialista en oncología, radioterapia y medicina nuclear, diputado a la Asamblea Nacional del 2015 por el Estado Vargas y en exilio del 2018 por persecución política, ¿no? Y pues recientemente, unos meses atrás, designado por la Comisión como comisionado especial para la emergencia sanitaria y la atención de migrantes en riesgos de salud. Una labor que la verdad, bueno, todos te agradecemos porque sabemos que lo difícil que es. Entonces, bueno, para empezar, José Manuel, yo creo que la duda que todo el mundo tiene, la pregunta que todo el mundo tiene es, o sea, hay mucha incertidumbre frente a las cifras oficiales que presenta pues, el régimen en cuanto al tema del COVID. Entonces, ¿hay forma de saber cuáles son los casos? No sé, ¿cuáles son los casos reales? ¿Cómo estamos en Venezuela en esa situación? Bueno, William, primero muchas gracias por permitirnos este espacio, sobre todo para comunicarnos con tantos venezolanos que estamos fuera del país. Y además, yo siempre que hablo como embajador digo algo que ustedes no dicen, pero que es mi responsabilidad como venezolano decir. Ustedes, al igual que nosotros, están sin salario, sin recursos. Ustedes tienen una embajada a su cargo solamente para intentar ayudar, intentar construir, pero no es una embajada como normalmente deberíamos tener, con recursos, saca pasaporte para resolver cosas, y uno está haciendo política, viendo cómo resuelve este caso aquí, cómo conecta allá, y eso es algo que ustedes nunca dicen, pero es mi responsabilidad incluso como parlamentario decir que así como nosotros nos cobramos salario desde el año 2017, ustedes están asumiendo ya el cargo de embajador, que todo el mundo dice, bueno, está con un soldazo haciendo cosas. No, no, no. Todo esto es por amor, a pulmón, por nuestro país, por nuestra gente, y son las cosas que no decimos porque nunca hablamos de nosotros, pero que son la realidad que en pequeños espacios debemos decir, porque no mentimos, simplemente la verdad, tampoco nos estamos quejando ni dando lástima, sino diciendo la realidad que nos ha tocado vivir y afrontar, y el ejercicio de la verdad siempre es gratificante y siempre recompensa a quien lo recibe y a quien lo dice. Con el tema del COVID, muy complicado. Nosotros hoy podemos afirmar que en Venezuela hay 60% más de la data que anuncia Nicolás Maduro. Hoy en Venezuela, y eso lo anunciábamos hace 7 semanas, nosotros decíamos, mira, en Venezuela está ocurriendo un fenómeno que no es venezolano, ha ocurrido en otras naciones del mundo, que es que estamos llegando al punto donde el número de casos supera el número de pruebas disponibles. En un país como el nuestro, donde lamentablemente somos el país que menos prueba PCR hace en Latinoamérica, el país donde más tardamos en entregar el resultado de la prueba, que oscila de 12 a 16 a 20 días incluso si está en el interior del país, hace que sea incluso mucho más rápido ese colapso. En Venezuela decíamos hace una semana que el número de casos estaba superando el número de pruebas disponibles. Aquí la dictadura tenía una decisión que tomar. O mentía o tomaba el camino académico que tomó España, por ejemplo, para que tengan una idea, que es el diagnóstico clínico del COVID. Es decir, empiezo a reportar los casos con PCR y los casos clínicamente reportados y tratados, para no hacer un aplanamiento virtual de la curva. Nosotros decíamos, bueno, probablemente la dictadura tome el camino de aplanar la curva virtualmente con su capacidad máxima de casos, diciendo que todos los días hay 1000, 1200, 1100, 1050 y producir un aplanamiento virtual. Maduro, improvisado y mintiendo, tomó el camino de construir una falsa normalidad y manipula la data diciendo que en Venezuela hay 600, 700, lo que es un descenso que no corresponde estadísticamente con el comportamiento de la enfermedad, lo que es un descenso que no corresponde al comportamiento natural de la enfermedad con el aumento natural de la tasa de contagio, y lo que es un descenso que no corresponde al comportamiento de nuestros países. No hay razón médica, académica, epidemiológica o política que explique o justifique un comportamiento en Venezuela distinto al de Colombia, Brasil, Perú, Ecuador, República Dominicana y cualquier vecino de la región. Por un tema cultural, por un tema geográfico, no hay razón, diciendo que estos países tienen políticas públicas acertadas muy distintos a lo que hemos vivido en Venezuela. La realidad es que ya superamos el número de casos con el que se puede hacer prueba. La realidad es que Venezuela debe estar hoy sobre los 2.000, 2.500 casos diarios, por como también estamos haciendo un trabajo muy científico para lograr un número mucho más cercano a la realidad y podérselo decir al país y a la comunidad internacional, pero lo que es una gran verdad
es que Maduro miente y no hay ningún descenso. Maduro intenta construir una normalidad artificial, lo cual es muy peligroso y muy grave por todo el impacto y lo que significa en política pública. Ahora, una cosa, el número de casos, efectivamente, a veces caemos en la trampa y es, oye, pues, como solamente puedo testar a 100, pues entonces si testeo 100 casos y hay 100 casos, pues bueno, eso es lo que registro, porque no puedo testar al resto, entonces no reporto esos casos que a lo mejor hay, ¿no? Pero claro, luego también debe haber algún ratio de muerte por esos casos o sea, una cosa son que nos digan que hay 2.500 casos porque no puedo reportar que hay más, pero ¿cómo se refleja eso en las muertes? ¿No? Porque también debe haber, o sea, entiendo que hay un ratio que relaciona el contagio con las muertes, ¿no? Voy al contexto. 68% de los hospitales sin agua, 52% de los quirófanos no operativos, 86% de los equipos de tomografía y resonador que no funcionan, 100% de ocupación de las terapias intensivas en la Gran Caracas, 146 ventiladores y 136 camas de terapia intensiva en los grandes hospitales de Venezuela, no más de 380, si quieres podemos decir 400 ventiladores entre público y privado para todo el país. Y tenemos la menor tasa de letalidad de América Latina. De toda esta realidad, ¿cómo explicamos tener la menor tasa de letalidad de América Latina? La única explicación es un subregistro de la información. La dictadura solamente reconoce los casos que ellos quieren y que tienen PCR para el momento del fallecimiento cuando ellos lo quieren. Por eso nosotros hemos dicho y hemos confirmado un número real de fallecidos que asciende a las 680 muertes, incluso reconociendo nosotros que tenemos un subregistro, incluso reconociendo nosotros que no hemos podido llegar al total de fallecidos por razones varias, por razones geográficas, por un fenómeno doloroso que empieza a ocurrir, que es el fallecimiento en los hogares, personas que llegan al hospital ya técnicamente a morir, por el miedo de la población a decir que está enfermo, lo que denota un subregistro del 60%. En países desarrollados se habla de que su registro va de 15 al 20%, en países subdesarrollados de 25 a 30%, el subregistro en Venezuela va alrededor del 60%, es por eso que hay 60% más de fallecidos y de casos de lo que hoy se reporta. En Venezuela hoy también te puedo decir que la tasa de letalidad es de 1.7, la tasa de letalidad de Colombia es de 3.3, lo cual hay una brecha muy grande en personas que ojalá fuera verdad, no se malinterprete, ojalá fuera verdad que tenemos un sistema de salud sólido, una población sana, medidas epidemiológicas que han contenido la enfermedad. Pero esto no es cierto. Aquí lo que hemos tenido es la improvisación de Nicolás Maduro, la mentira de Nicolás Maduro, en la judicialización de la pandemia, donde la población tiene terror al COVID, pero también a decir que tiene COVID, el no entregar resultados rápidamente, y algo mucho más grave, que cuál es la oferta oficial, cuál es la oferta de la dictadura. Aceite de malojillo, como decía la ministra de Ciencia y Tecnología, goticas de Prevengovir y medicina homeopática, como decía que usurpa el Ministerio de Salud, goticas de Prevengovir bajo la lengua y olvídese del COVID, medicina mágica o la cura mágica que dice Nicolás Maduro que tiene. Es decir, no hay una oferta o una política seria para que la población tenga confianza, sin hablar, bueno, del colapso hospitalario y de la poca capacidad de atención para dar herramientas a las personas que luchan contra el COVID, con un impacto muy duro en el sector sanitario, en el personal de salud, donde estamos a punto de arribar lamentablemente a casi 100 fallecidos en estas 23 semanas de pandemia en Venezuela, teniendo la mayor tasa de mortalidad del mundo. 111 por 100.000 habitantes es la tasa de mortalidad más alta del sector sanitario en el mundo, que la tiene en Venezuela, con una pandemia que no ha llegado a su peor momento. Claro, eso te iba a preguntar. Si eso se está reflejando en el sector sanitario, o sea, la gente que atiende pues, el sistema de salud, pues fuera, pues también tiene que seguir un poco ese patrón, porque la cosa no se va a curar por milagro, o porque sencillamente, no sé, no hay nada objetivo que diga que fuera las cifras pueden ser menores, ¿no? Totalmente, totalmente. Y aquí empiezas a tener entonces un subregistro de los fallecidos, empiezas a tener fallecidos en las casas, fallecidos que no llegan al hospital, un subregistro porque, insisto, tú tienes un paciente hoy en el mundo que tenga clínica respiratoria, con dificultad respiratoria, es COVID. Estamos en una pandemia. Es un tema epidemiológico, es un tema académico, no es un antojo político, no es querer decir esta es la cifra, la otra cifra. Hay mucha gente que tiene el morbo de, es que son tantos. No, ojalá fuera cero. El problema es que tú no puedes construir políticas públicas, ni pedir ayuda, ni actuar si no tienes información real y certera. Y el actor fundamental de cualquier pandemia es el ciudadano. Entonces el ciudadano no se lo toma en serio si la información no es certera.
aquí hay dos cosas socioculturales, tú y yo y los que nos ven, que la mayoría debemos ser venezolanos. El típico, chicos, ese virus es puro cuento, eso es un tema creado por los medios, de los chinos, verga, loco, el vecino tiene COVID, la cosa como que es verdad, cuando ves la enfermedad ahí en la puerta es que tú dices, la cosa es verdad. Y la segunda, tú no le puedes decir al país que todo está controlado cuando en Venezuela tú y yo todos los días vemos en nuestro WhatsApp un mensaje, fulanito tiene, menganito tiene, le dio a mi cuñada, le dio a mi prima, le dio al vecino, el del trabajo no vino hoy porque tiene COVID. Entonces, cada vez te empiezas a enterar y es normal, en un aumento de la tasa de contagio, en un aumento de la enfermedad y cada vez empieza a haber en todos los círculos mayor tasa de contagio. Entonces, son dos cosas culturales y sociales que son difíciles de enfrentar si no hay una política pública seria y que es difícil ocultar la mentira cuando tiene una realidad que es la cotidianidad, que es la comunicación, que es la interacción social que se sigue dando y ahora más por las redes. Ahora una cosa, en cuanto, en Europa, pues se habla de la segunda ola, ¿no? Es decir, hubo un momento donde se aplanó esa curva, se controló de alguna forma y ahora pues se está preparando para una segunda ola donde se esperan nuevos contactos después de las vacaciones del verano, empiezan los colegios, entonces bueno, hay unos preparativos. ¿En qué fase podríamos decir que se está en Venezuela en este momento? Bueno, nosotros tenemos que tratar de aprender de los eventos pasados. Cuando te pones a estudiar, que ahorita ha sido motivo de estudio, la peste española, la gripe española, que fue la última gran pandemia de la humanidad, tuvo 3 olas. Es decir, tuvo 3 oleadas en un mundo mucho menos globalizado y en un mundo mucho más complicado. Para que tengas una idea, Venezuela enfrentó esa pandemia con el gobierno de Juan Vicente Gómez y donde morían más enfermedades, más personas por enfermedades como tuberculosis y malaria, enfermedades inherentes a no tener un sistema de salud que por la gripe española. Ahorita es al revés. Ahorita un mundo globalizado con acceso a la salud donde empiezas a tener mayor mortalidad. Lo que te quiero decir es que la segunda ola viene. En Europa, América Latina no ha salido de la crisis y probablemente salga o empate la segunda ola o le venga en algunos meses. Esto es normal porque va a haber globalización, porque van a volver los niños al colegio. Afortunadamente, el número de contagios en niños es bajo de complicaciones. Hasta ahora lo que ha habido en los niños es una reacción inmunológica tardía, que es conocido como el síndrome de Kawasaki, que genera una reacción inmunológica muy violenta, poco letal y de rápida recuperación, pero bueno, sin duda genera angustia y requiere atención médica. Genera angustia en los padres y requiere intervención médica especialista de terapia, pero genera o tiene una baja o casi nula mortalidad en niños. Esto es en torno a ese debate hoy mundial de la vuelta o no vuelta a clases, de la clase presencial o no presencial. Aquí vienen realidades en países desarrollados, Europa y Estados Unidos, donde no hay la costumbre de la niñera o de la nani. Entonces, más bien tú trabajas todo el día y tú trabajas porque el niño está en el colegio y sale del trabajo a buscar al hijo. Bueno, o te quedas en la casa poniendo a tu hijo en la computadora para que vea clase por Zoom o vas a trabajar. En este debate hay opiniones encontradas en el mundo de la ciencia. Te voy a dar la mía en lo personal. Nosotros tenemos que, la lógica de la cuarentena no es desaparecer el virus, es construir las capacidades para la atención. Tú no puedes paralizar el mundo siempre y cuando tengas capacidad de atención. Esta enfermedad llamada COVID-19 llegó para quedarse, como la tuberculosis, la malaria, el dengue, el VIH, la hepatitis y cientos de enfermedades bacterianas y virales que son parte de nuestro día a día y que son parte de la salubridad y del estudio médico mundial. ¿Qué quiero decir con esto? Así como hoy podemos infectarnos de VIH o infectarnos de dengue por la picadura de un mosquito, puedes agarrar COVID. El problema está cuando tú no tienes capacidad de atención, cuando se te muere un ciudadano de cualquier nacionalidad porque no hay terapia, porque no hay ventilador o porque no hay cómo atenderlo. Si tú tienes la capacidad de atención, bueno, tú tienes que ir flexibilizando con la conciencia del ciudadano de cuidarse, del tapaboca, del lavado de manos, del distanciamiento social, porque tú lo que no puedes permitir es el colapso del sistema. Lo que le pasó a Italia y a España al inicio de esta pandemia, no sabíamos qué estaba pasando y hubo un colapso hospitalario que te obliga, mira, yo necesito resolver esto, todo el mundo a su casa, para yo resolver esto y construir capacidad. Pero si no, yo soy de los partidarios de que no tiene sentido la paralización global que estamos teniendo, siempre y cuando haya capacidad. El caso venezolano, el peor. Pero en el resto del mundo, si tú tienes 70% de tu cama de terapia intensiva libre, si tú tienes capacidad de atención, empieza a cuidar a la población vulnerable. Si usted tiene una enfermedad, no salga. Si usted es diabético, hipertenso, tiene enfermedad cardiovascular, tenga cuidado. Si tiene más de 70 años, quédese en su casa. Empieza a cuidar a la población vulnerable hasta que empiezas a conseguir la vacuna, que aparentemente anunciaba Oxford ayer que la tendrá lista en noviembre ya en la calle, la vacuna británica. Entonces, mientras tanto, para mí no tiene sentido paralizar la actividad académica y económica mundial, al menos, insisto, que tú no tengas capacidad de atención, que tengas hospitales colapsados
bueno, la experiencia europea es la que va más a la vanguardia ahorita, están enfrentando una segunda ola, probablemente hay aislamientos preventivos, aislamientos zonales, empiezas a hacer el uso digital, si tú tienes mucha capacidad de pruebas y puedes usar herramientas tecnológicas, puedes identificar el virus, el foco de contagio y cortar la cadena de contagio, pero lo que no puedes es paralizar una economía globalizada y una economía que, porque al final van a tener impacto, los números de América Latina, bueno, tú lo debes saber también, son aterradores en torno a la pobreza, al desempleo, a lo que nos viene. Entonces hay que reaccionar, estamos obligados a reaccionar. Un decrecimiento que no se vio ni siquiera en la Segunda Guerra Mundial y que probablemente cuenta ahora en el mes de la actividad económica. Ahora, una cosa, he tenido dos preguntas allí para ir terminando. Este colapso del sistema, este colapso del sistema de salud, no puedes atender la piel y no es que no tengas capacidad de COVID, es que no tienes capacidad para atender lo normal Nada. en un hospital. ¿Cómo está esa situación? Es decir, ¿cómo se está viviendo en los hospitales venezolanos? ¿Cómo se hace con el que tiene una enfermedad rutinaria en el sentido del día a día? ¿Cómo se está? Es un tema que me ha llevado mucha preocupación, sobre todo por mi especialidad. Yo hice oncología, yo soy radiooncólogo. Venezuela hoy tiene 85% de escasez en quimioterapia. Y hoy solamente ocupamos los titulares y la conversación diaria en el COVID, pero seguimos perdiendo la batalla con el cáncer. Mujeres con cáncer de mama que pudieran seguir viendo a sus hijos crecer, dándole la bendición, hoy van a perder su vida porque no hay quimioterapia, porque están en la lista de espera de un quirófano, porque no hay radioterapia, porque no funcionan los equipos, porque el tiempo promedio para resolver un cáncer de mama en un hospital público en Venezuela son 10 meses. Entre que resuelves la biopsia, el turno quirúrgico, consigues la plata para comprar el Trocut, consigues el turno para la cirugía, te cancelan la cirugía, el tiempo promedio son 10, 11 meses. Y el cáncer no va a esperar, no va a decir, bueno, mira, ¿sabes qué cáncer? Es que yo soy un cáncer de mama en Venezuela, entonces yo tengo que tener una tasa de crecimiento más lenta. O yo soy un cáncer de próstata en Venezuela, de esta señora de 50 años venezolana, entonces yo no le voy a hacer metástasis. No pasa eso. Entonces, la angustia que hoy tenemos, que ha sido nuestra lucha desde que llegamos a la Asamblea Nacional, es la salud y la vida de los venezolanos, es que nuestros niños con trasplantes siguen esperando, es que nuestros pacientes renales siguen sin hacerse la diálisis de manera correcta, es que nuestros pacientes hipertensos sigue siendo la primera causa de muerte en Venezuela de enfermedad cardiovascular y hay 70% de escasez de medicamentos para la hipertensión y la diabetes en Venezuela. Es que la crisis sigue ahí. Solamente que el COVID vino a darnos un golpe y a demostrarles al que hoy tenía algo de duda que el sistema está colapsado, el que tenía algo de duda sobre si la cosa en Venezuela era cuento, era verdad, mira, es verdad, es un desastre, pero las enfermedades, y tu pregunta es muy pertinente porque se traduce en muerte. Al final, tú y yo estamos hablando de personas que van a perder su vida, personas que no van a ver más a sus hijos, hijos que no van a ver más a sus padres. Ese es el drama de lo que estamos hablando, esa es la angustia y el sentido de urgencia que siempre queremos transmitir. Cuando tú tienes 52%, yo te digo esa cifra así, 52% de quirófano no operativo. ¿En qué se traduce eso? En que te conviertes en un número, en que dejas de ser William con una patología tal para convertirte en el paciente número 454 de la lista de espera. Y a lo mejor cuando te llame ya te moriste. Y eso pasa cuando nuestros residentes, mira, usted fulanito está aquí, ya lo podemos operar. No, se murió hace un mes. Y lo empezamos a normalizar. Empezamos a verlo como parte de la cotidianidad, que es mi angustia, que tenemos que romper eso. Eso no es normal, eso no debe pasar, eso no tiene por qué pasar. Eso debe motivarnos a luchar, a levantar la voz, a hacer algo, porque insisto, no estamos hablando, yo como oncólogo nunca he visto, usted tiene cáncer de mama del PSU, o usted tiene cáncer de próstata de Primera Justicia. No, eso tiene una patología que merece ser atendida y sin duda es un sufrimiento que sigue ahí en el corazón de nuestro país y que nos obliga, bueno, a buscar una solución pronto para atender algo muy grave que es la atención en salud en distintas patologías. Mira, y una cosa de la vacuna. Oye, que, bueno, que se van a implementar la vacuna rusa. Como médico, científico, ¿qué opinas? No es porque sea rusa, que es una vacuna que no tiene ningún tipo de garantía, prueba, tiene una garantía. Y peligroso, porque es peligroso ese. Mira, no hay,
Maduro no puede hacer con la vacuna lo que él hace con la política venezolana. No hay sentencia del TSJ que le haga la vacuna eficiente. No hay decisión de la Asamblea Nacional Constituyente que le dé los avales científicos a la vacuna. Esto es ciencia. Esto es una ciencia que tiene años. La vacuna ha sido parte de las cosas más grandes que ha tenido la humanidad para controlar diversas enfermedades en la historia de la humanidad. Ahorita hay un número de vacunas en fase 1, en fase 2 y en fase 3, 7 en fase 3. ¿Qué significan estas fases? La fase experimental, tú pruebas con animales y modelos de laboratorio. En la fase 1 o fase 1 pruebas con un grupo muy pequeño de personas de bajo riesgo. En la fase 2 pruebas con personas de riesgo intermedio con algunas enfermedades. Y en la fase 3 masificas la prueba. Es decir, yo tengo estos lentes que creo que funcionan, se los voy a dar a 100.000 personas para ver si de esos 100.000 a cuánto le funciona. Esa es la fase en la que hoy estamos. La rusa, la israelí, la de Australia, las dos americanas, la británica, la china, todas. Lo que ofrece Nicolás Maduro es una sensación de que él ya tiene la vacuna, lo cual es falso, y de que ofrece a los venezolanos como parte del protocolo. Si usted quiere ser parte del protocolo, usted que me ve en Venezuela, es su decisión, una decisión personal. Solamente que usted debe saber que es una vacuna experimental, que no sabemos si tiene o no tiene efectos secundarios. Y que si en Venezuela se seleccionan 300 personas para la vacuna, 150 se le pone la vacuna y 150 se le pone agua. Es el efecto placebo. Después yo comparo este grupo que vacuné con este grupo que no vacuné, pero usted no lo sabe. Yo simplemente le van a poner algo ahí y lo voy viendo y lo voy llamando y lo voy revisando y al mes yo lo reviso este grupo y reviso este grupo y lo comparo. Eso es todo. No es ninguna ciencia oculta, no es una ciencia de la NASA, es una ciencia que tiene años y así ha funcionado y seguirá funcionando porque al final no te queda más que probar en seres humanos la efectividad. ¿Qué se busca con esto? Ver si hay inmunogenicidad, ver si hay efectos secundarios, ver si genera respuesta inmunológica, en cuánto la genera, cuántos vacunados se enferman y en cuánto no. Eso es lo que está ofreciendo Nicolás Maduro. Se parte de una investigación de los rusos. Insisto, aquí no importa si la vacuna es rusa, china, alemana, francesa, americana, peruana, colombiana. Lo que importa es que cumpla con los estándares internacionales. Lo importante es que no sea una vacuna nociva, que sirva, que genere protección y que logremos que esté accesible a todos los venezolanos. Yo debo aprovechar de decir acá que Venezuela tiene una deuda con el fondo de OPS de 10 millones de dólares desde hace 4 años, con el fondo rotatorio de vacunas, lo cual genera un problema en caso que OPS pueda tener acceso a la vacuna. Nosotros debemos hacer todos los esfuerzos por tener la información en tiempo real de todos quienes están desarrollando la vacuna para lograr que esté al servicio y que tenga acceso a los venezolanos de manera seria y científica, no con anuncios como este que hacía Nicolás Maduro en ese intento, insisto, de construir una falsa normalidad para allanar la ruta electoral ofreciendo una vacuna que la verdad es que no lo tiene. Mira, y para ir desde el gobierno tratando de usar los recursos años. No sé si me oye porque creo que se te fue. Sí, Marco, comento que desde el gobierno interino se están dando recursos de la que están en el exterior, desde la de captura de la corrupción y de están en varios países. No ha sido fácil, no es tan sencillo para nosotros dar esos recursos. Y sin embargo se han hecho programas de No te escuchamos. Estamos teniendo Tienes un saboteo ahí. saboteo. Vamos a ver ahora. ¿Me oye? Ajá. Rápidamente la pregunta. Todo el programa con la Panamericana de la Salud y todo el programa que promovió el presidente para los médicos de los héroes de la salud. Bueno, hay dos programas, ¿no? El primero con OPS, que es lograr proteger al personal de salud, llevar material de protección. Ya se ha entregado parte de eso, ya se le dio una transferencia directa del gobierno a OPS de 10 millones de dólares para invertir en el sistema de salud venezolano, en proteger a nuestros médicos, como insisto, y a nuestras enfermeras que tienen la mayor tasa de mortalidad en el mundo. Por ahí veía, trato de leer los comentarios mientras hablo contigo, he visto amigos de la infancia que quiero y extraño mucho. Rafael Requesens, que yo nunca pierdo la oportunidad de recordar al diputado Juan Requesens,
quien se encuentra secuestrado de hace 2 años, en el mismo sitio donde estuvo mi hermano 11 meses, así que yo entiendo muy bien lo que es tener un hermano preso, como hoy lo tiene Rafaela, porque yo tuve a mi hermano 11 meses preso. Hoy Juan, que además de ser diputado es mi amigo, y me siento orgulloso de decirlo así, y terminaré esta conversación contigo con la mayor enseñanza que nos ha dejado el diputado Requesén. Pero hoy los médicos tienen, así como el papá de Rafael, la mayor tasa de mortalidad. Con OPS buscar protegerlo y ampliar y decir la verdad en torno al número de pruebas en Venezuela. El bono de héroes para la salud tardó más de lo que debía y creo que debemos asumirlo sin complejo, con la responsabilidad de que, bueno, no logramos hacerlo en el tiempo que esperábamos por procesos burocráticos para garantizar la transparencia con el Tesoro americano, porque es una transferencia directa. Una empresa mexicana llamada RTM ganó la licitación con Estados Unidos para poder hacer la transferencia de dinero. ¿Y con qué nos encontramos? Con que el mismo que no le da material de protección, el mismo que se trae a los médicos cubanos, el mismo que desprecia la medicina venezolana, el mismo que ofrece Prevengovid, intenta bloquear esta ayuda a los médicos venezolanos. Una actitud de verdad miserable, sigue siendo insuficiente $100 mensuales para estos 80.000 miembros del sector salud, pero es una opción de reconocimiento, es una opción de darle algo de alivio. Esto no le va a cambiar la vida, pero a lo mejor le permite hacer mercado, le permite pagar la deuda, le permite arreglar el caucho del carro y ir para el hospital en un autobús y no en su carro cuando salga de guardia de noche, lo que sea. Pero si alguien se ha ganado esto son los venezolanos, es el sector salud. Esto también lo merecen nuestros docentes, esto lo merecen todos los venezolanos. Yo creo que es parte de esa Venezuela que podemos tener, una Venezuela con políticas públicas eficientes, transparentes, donde se reconozca el trabajo, donde se reconozca el estudio, donde se reconozca el esfuerzo y la transparencia. Creo que debemos avanzar e ir para allá. Y lo que te decía, Requesén, hoy Juan creo que nos enseñó toda una lección de yo me niego a rendirme. Hoy nadie se puede rendir, por muy difícil que esto sea, esté en el lugar que usted esté fuera de Venezuela. Somos 5 millones de venezolanos los que estamos fuera, son 27 que siguen adentro sufriendo y batallando. No nos podemos rendir porque hay razones de sobra para lograr el cambio en Venezuela. Que más nunca muera un venezolano por falta de medicina y que tengamos ese país de futuro y oportunidades en el que yo estoy convencido que podemos vivir mejor, merecemos vivir mejor y sin duda alguna todos vamos a vivir mejor dentro de nuestro país, dentro de nuestra Venezuela. Ahora no te oigo. No me Yo espero que tú me hayas escuchado a mí. escuché perfecto. Pero solamente decirte muchas gracias. No sé qué para allá estar. Muchas gracias a todos por conectarse, toda la empatía, la solidaridad con todo el mundo dando dificultades. Tú decías, esto es una epidemia que ataca a los pobres, la vista, no saben qué sea, y que lo que tenemos que hacer nosotros, por supuesto, ayudar, siendo tú nosotros estamos tratando de ayudar a todo el mundo y que la solución de todo esto va a ser, digamos, efectivamente, de este reacción y Gracias, hermano. No te escuché al final, pero entiendo lo que dice perfectamente y coincido. Esto nos ataca a todos, esto nos obliga a todos a cuidarnos, quienes nos ven a tomarnos esto en serio. Gracias por lo que haces, gracias por lo que haces en Europa por los venezolanos, por decir nuestra verdad, porque cada gobierno del mundo sepa el sufrimiento de los venezolanos. Y bueno, yo sé que con las manos, pero todos los casos que has podido atender y resolver allá en Europa, te lo agradezco mucho y espero que pronto tengas una embajada de verdad con recursos, sacando pasaportes, sacando documentos y abriéndole los brazos a tantos venezolanos para que regresemos todos pronto a nuestro país. es así. Muchas gracias. Chao, hermano. Abrazo.